A continuación, seguimos con el manejo nutricional del paciente con enfermedad renal crónica, a cargo del doctor Adolfo Pertús, médico internista, nefrólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estaba yo en un congreso internacional y me encontré con que asistí a la última charla. Las últimas charlas siempre tienen una connotación que a veces uno no alcanza a darle el valor que tiene la connotación. Claro, no quiero hacer una analogía con esto de ahora, ¿no? Pero resulta que en ese momento la persona que estaba exponiendo era un muchacho que tenía como no tenía 40 años. Y resulta que en los congresos internacionales, digamos que las conferencias que marcan el entorno son la primera y la última. Y yo me senté y yo decía, bueno, ¿y este señor qué tanta importancia tiene para que sea la persona que esté dando la última? Y el que estaba al lado mío me dijo, ese fue el que descubrió la endotelina, un japonesito. Y yo decía, oye, pero se ve muy joven. Dice, sí, pero es que de la edad que tiene él, por lo menos 25 años, está metido en un laboratorio. Y dije, bueno, entonces yo sigo como estoy. Entonces, de verdad que en primera instancia agradezco esta oportunidad. Siempre, de pronto el doctor Agustín Guerrero sí va a captar lo que voy a decir, porque él es de esa época. Había un locutor de béisbol que se llamaba Bob Cannell, y él decía algo a lo que me toca decir en este momento, porque para ustedes estar aquí un sábado a las 3 y algo de la tarde, para muchos puede significar realmente algo de estoicismo. Pero voy a recordar lo que decía ese locutor de béisbol. Decía, no se vayan que esto se va a poner bueno. Así que bueno, vamos a ver qué tanto nos va. Fíjense que alcancé a leer en algunas diapositivas del doctor Guerrero los términos de diálisis y del manejo de algunas intoxicaciones a través de un procedimiento dialítico. La diálisis sigue siendo un buen recurso terapéutico en el paciente con enfermedad renal crónica. De hecho, es el recurso, digamos que en última instancia. Sin embargo, muchas veces descuidamos esta parte que es el manejo nutricional. Hoy vamos a tratar de hacer relevancia de la importancia que tiene este manejo en lo que hacemos en el día a día. Es decir, nosotros diariamente vemos un número de pacientes, incluido con nuestros queridos estudiantes, en donde ellos mismos diseñan ya en este momento qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Dependiendo del estado en que esté, del estadio en que esté, y dependiendo de las recomendaciones de la guía. Entonces, vamos solamente con alguna diapositiva a recordar la conceptualización de lo que significa enfermedad renal crónica. Y siempre hemos dicho lo mismo con nuestros residentes y con nuestros estudiantes. Crónico es un término que se relaciona con tiempo, ¿cierto? De tal manera que en el término de enfermedad renal crónica el tiempo son 3 meses. Nosotros hablamos de enfermedad renal crónica cuando la afección renal tiene más de 3 meses. Pero además, este término que le cambió un poquito el significado a la situación, es decir, las anormalidades estructurales o funcionales, de tal manera que en este momento, como vamos a ver más adelante, vamos a tener situaciones en las cuales el paciente pueda tener una buena tasa de filtración, pero esté en enfermedad renal crónica. Y lo otro son las implicaciones para la salud, y no solamente para la salud, sino respondiendo a la pregunta que pusimos en el pasado examen, para el bolsillo, ¿cierto? Es una enfermedad de alto costo, en la pregunta que hicimos, ¿verdad? Entonces, esto, digamos que es prácticamente la última definición, la última clasificación o estadificación que hay para la enfermedad renal crónica, dependiendo, y fíjense ustedes, miren, tenemos, por ejemplo, en el grado 1 o grado 2, tasas de filtraciones que pueden ser consideradas normales. Sin embargo, cuando un paciente es clasificado como enfermedad renal crónica, aunque tenga una tasa de filtración normal, cuando teniendo la tasa, tiene alguno de estos 3 valores de albuminuria, o tiene incluso alteraciones en pruebas de imágenes. O sea, no solamente basta eso. Esta mañana justamente
vimos un paciente que tenía un riñón excluido y tenía una tasa de filtración alterada, pero por el riñón que estaba excluido no filtraba nada y estaba abolido por cálculos. Ese paciente, aunque tuviese una tasa de filtración normal, tenía que clasificarse en uno de estos dos estadios. Ahora, bueno, él estaba en 3B, pero porque ya su tasa de filtración dio para eso. Entonces, también vimos en el pasado seminario de enfermedad renal crónica algunos factores que podían indicarse como de susceptibilidad, de progresión o factores que nos complicaban la enfermedad renal, ¿cierto? Vamos a hacer mención únicamente a aquellos que están relacionados con el factor nutricional. Es decir, y es que mire, parece mentira, pero una de las cosas que más complica al paciente con enfermedad renal es su estado nutricional. Porque, por supuesto, si nosotros no estamos bien nutridos, pues las consecuencias se van a ver a simple vista. De tal manera que estos factores como la hiperglicemia, la dislipidemia, la obesidad y el nivel de la albuminuria, independientemente de todos los otros, son aquellos que pudiéramos decir que van a estar más en relación directa con el estado nutricional del paciente. Y entonces, aquí hay otros factores ya más específicos que contribuyen a que el paciente esté malnutrido. Y fíjense que desde las toxinas urémicas, los náuseas, la anemia, el estado socioeconómico del paciente, ¿y qué tendrá que ver el estado? Pues claro que tiene que ver. Si el tráfico de cuchara está mala, entonces decir, las cosas se agravan por todo punto, ¿cierto? Y fíjense, los factores hipercatabólicos, la pérdida de nutrientes del paciente en diálisis. Esto es otra cosa que agrava al paciente. El paciente en diálisis peritoneal pierde diariamente de 10 a 12 gramos de proteínas. Y el paciente que está en hemodiálisis pierde 10 gramos por la diálisis que se le haga. Entonces, por eso, como vamos a ver más adelante, los esquemas nutricionales de este grupo de pacientes tienen que ser un poco individualizados, ¿verdad? Aquí Alejandro me quiso hacer relevancia en lo que era el síndrome MIA, ¿verdad? Y resulta que este fenómeno que está aquí, inflamación, hoy en día es un fenómeno que acompaña a casi todas las enfermedades sistémicas. La diabetes como tal es una enfermedad inflamatoria, en donde los factores que desencadenan la inflamación o lo que contribuye a la inflamación están siendo en este momento objeto de investigación, a ver si por ahí podemos atacarla terapéuticamente. De tal manera que el síndrome MIA, que se destaca también en la enfermedad renal crónica, que es malnutrición, inflamación y aterosclerosis, sugiere que la inflamación crónica contribuye al desarrollo de aterosclerosis porque el mismo fenómeno así lo va evidenciando. Con esto quisimos resaltar que en la enfermedad renal crónica, ¿qué pasó aquí? Aquí. En la enfermedad renal crónica hay más de un factor desde el punto de vista de inflamación, desde el punto de vista de disminución de la ingesta, de la proteólisis, que conllevan a esto. Y esto no es otra cosa que la pérdida del estado nutricional del paciente, o sea, un desgaste proteico energético. Pero es porque cuando hablamos de acúmulo progresivo de productos de desecho nitrogenado, recuerden que la urea, por ejemplo, que sería lo que tendría más en relación con esto, o la creatinina, son elementos que nosotros necesitamos producir porque hacen parte del metabolismo diario de nuestro organismo, pero necesitamos también encontrar un balance entre la producción y la excreción para que la concentración de ellos, el nivel plasmático, sea lo que el organismo necesita. Cuando tengo un paciente que su tasa de filtración va disminuyendo, pues por supuesto esto va causando el acúmulo de esas sustancias en plasma y terminan produciendo estados de intoxicación en el paciente. Entonces, estas deficiencias de aminoácidos, los síntomas urémicos, que recalco nuevamente, los síntomas urémicos no están atribuidos todos a la urea. Acuérdense que siempre hemos insistido que la famosa toxina urémica, que sería aquella sustancia que es capaz de producir al acumularse todos los síntomas y signos que padece el paciente con enfermedad renal crónica, realmente no existe. La que más se asimila o la que más se asemeja es la PTH. Entonces, vamos a mostrar algunas evidencias de... Hoy en día nosotros nos planteamos una situación que de verdad es muy frecuente y cuando estamos en la consulta lo vemos. Llegó el paciente con estadio 5
pero sin una necesidad premiante de diálisis. Entonces, ¿será que lo metemos a diálisis o será que encauzamos su manejo para tratar de retardar? Y miren cómo han cambiado las cosas. Anteriormente se decía que todo paciente diabético con una tasa de filtración menor de 10 mililitros por minuto había que meterlo en un programa de diálisis temprana. El paciente con enfermedad renal crónica, el diabético menos de 15, el que no era diabético menos de 10. Y muchas veces tenemos pacientes que están en esa situación, pero no están urémicos. Y entonces nos queda la disyuntiva. Y más si es un viejito de 90 años. Y entonces planteamos, pero hay familiares que dicen, doctor, nosotros necesitamos que lo dialice porque se nos va a morir. Entonces, eso es un arma, una disyuntiva planteada. Entonces, esta es la experiencia de un grupo canadiense y de otra, publicada por ejemplo en el New England, dice, el inicio temprano de diálisis en pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5 no sea con una mejor supervivencia de resultados clínicos. Esto le dio un cambio notorio a la situación, porque si nosotros demostramos que definitivamente el hecho de que yo dialice a un paciente más tempranamente no me va a decir que va a vivir mejor o que va a vivir más, entonces entro en cuestionamiento si vale o no la pena ingresar a este programa, ¿verdad? Y fíjense, para pacientes mayores de 18 años con tasa de filtración menor de 15, se recomienda una estrategia que intente diferir sobre una que intente iniciar tempranamente la diálisis. Las estrategias que intentan diferir es la que hacemos todos los días nosotros. Y tenemos entre 10 y 12 pasos que insistimos siempre a los estudiantes y le decimos, bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer con este señor? ¿Usted qué le propone? ¿Verdad? Entonces, miren, esta estrategia no es tan lejos. Esto fue en el Congreso de Metabolismo y Enfermedad Renal del 2012, pero estas mismas estrategias fueron las publicadas por la guía Catigo en el 2012 también, de qué es lo que vamos a hacer. Entonces, control de presión arterial, control de diabetes mellitus, la tenemos como de alta eficiencia, ¿cierto? La dieta hiposódica, que ahorita vamos a aclarar qué significa una dieta hiposódica, la corrección de la anemia, la corrección de la cirrosis metabólica, el déficit de vitamina D, miren, restricción de la ingesta proteica suplementada con aminoácidos, con suplementos de aminoácidos esenciales. Entonces, esto para recordar un poquito, de pronto aquí nos faltó, por ejemplo, mencionar a una investigadora australiana a quien tuve el honor de conocerla cuando ya estaba muy viejita, la doctora Kincaid Smith. Ella fue una de las primeras que dijo, es que hay que restringir las proteínas en el paciente con enfermedad renal crónica para que la enfermedad no progrese o no avance. Esto sigue siendo un arma contundente, pero ¿hasta cuándo y hasta dónde yo no voy a caer de pronto en que por restringir las proteínas entonces voy a enlentecer la progresión, pero voy a aligerar la desnutrición, ¿cierto? Entonces hay que mirar hasta dónde. Entonces esto es para rendirle realmente el tributo que se le debe brindar a las personas que investigaron y que fueron capaces de hacer esa propuesta. Estos dos slides para recordar que proteinuria o albuminuria, ¿sí?, aunque no siempre signifique que hay un daño estructural en el riñón, está evidentemente relacionado con una alteración glomerular y más aún con una alteración podocitaria, porque hoy en día se reconoce el valor del podocito y hablamos de las podocitopatías como causantes de enfermedad glomerular o de proteinuria o de albuminuria como tal. La albuminuria es mucho más específica porque recuerden, es la proteína que menos pesa. Entonces esa pasa fácil. Si no tengo un buen sistema de recuperar esa albúmina en los túbulos renales, pues indudablemente va a aparecer en la orina. Ahora, si además de que tenga un buen sistema de recuperar, pero la cantidad que se filtra es mucho mayor porque hay un daño estructural, pues por supuesto que va a aparecer la albuminuria. Y la albuminuria hoy en día está en relación, como les dije, no solamente con enfermedad renal, sino con toda la enfermedad que tenga que ver con endotelio, ya sea enfermedad cardiovascular en adelante. Y entonces, esto es para hablar de proteinuria, aunque repito, el término hoy está más en relación con albuminuria, ¿verdad? Aumento de la permeabilidad glomerular, lo que les decía, pueda que se filtre normalmente, pero que los túbulos no estén cumpliendo su función de reabsorberla y también va a aparecer. O puede que haya un incremento en la concentración plasmática
o la pérdida de proteínas renales a través de un daño en esta estructura. Les comentaba que la albuminuria es ahora más relevante que la proteinuria porque es la que más en relación está. Se puede encontrar como marcador de daño renal por otras patologías. Recuerden el síndrome cardiorrenal, es decir, puedo tener albuminuria. Lo que sí es seguro que una persona que tenga albuminuria, algún problema, algún trastorno debe tener, ¿sí? Ya sea a nivel cardiovascular o a nivel renal. Y por eso decíamos que cuando encontramos más de esta cantidad, claro, de pronto debo hacer claridad que esta cantidad como tal debe ir más en relación también con la cantidad de creatinina que sale. Entonces, es mejor hacer el cociente albúmina-creatinina expresado en miligramos sobre gramos que la misma determinación de la albúmina sola. Bueno, pero vamos a entrar un poquito en materia. Y resulta que nosotros le decimos a nuestro paciente que usted tiene que bajar las proteínas en su dieta porque si no, la cosa se nos va a agravar. Y estos son los valores recomendables. Miren, reducir a 0,8 gramos por kilo por día en adultos diabéticos o no y con una tasa menor de 30. Pero entonces la pregunta sería, bueno, ¿y cuánto es la ingesta normal de proteínas? Es decir, ¿cuánto creen ustedes que nosotros debemos ingerir los que supuestamente no tenemos ningún problema renal? Los muy carnívoros seguramente van a estar ingiriendo entre 1.5 o 2 gramos por kilo de peso de proteína al día. Pero la estandarización más o menos habla de 1.2 a 1.5 gramos por kilo. Entonces bajarle a 0.8 pues es una buena recomendación. Mire, se aconseja, yo le estaba diciendo aquí, no me doy cuenta, se aconseja evitar ingesta mayor de 1.3 gramos por kilo por día en adultos con enfermedad renal crónica con riesgo de progresión, lo que se supone que eso es lo que más o menos una persona normal ingiere. Sin evidencia de beneficio, ingesta menor de 0,6 gramos por kilo por día, hay que hacer educación nutricional y considerar el riesgo de nutrición. Estas son las recomendaciones de la guía. Pero repito, esto hoy en día todavía sigue siendo objeto de cuestionamiento y sigue siendo objeto de discusión como tal. Entonces, recuerden que cuando se quiere realmente documentar la efectividad de uno o varios estudios, se hace esto que se llama metaanálisis. Y los señores de Cochrane son muy especialistas en esto. Entonces trataron de determinar si realmente las dietas bajas en proteína en los pacientes no diabéticos, a ver qué efecto hacen, si realmente tienen o no la validez que uno está proponiendo. Entonces, determinar la eficacia de la dieta baja en proteína en la progresión de la enfermedad renal crónica a enfermedad renal terminal con necesidad de diálisis. Acuérdense que esa sigla en inglés es ESRD, que ya significa que ha llegado al estadio 5 por lo menos. Y si le agrega la otra D, que ya está en diálisis. Entonces, se tomaron todas estas situaciones, estudios aleatorizados que comparen dos esquemas de dieta en pacientes con enfermedad renal moderada, con seguimiento de un año, ¿sí? Y las intervenciones que se hicieron fueron estas: 0,8 gramos versus 0,6 y 0,3 gramos por kilo. Esto fue lo que se trató de buscar. Muerte renal definida como muerte durante el seguimiento por cualquier causa, necesidad de inicio de diálisis o trasplante renal. Y estos fueron los resultados. Se tomaron 10 estudios, más o menos 2.000 pacientes, en donde 1.002 pacientes tenían el esquema de una dieta baja en proteína y muy baja en proteína, es decir, 0,8 y los muy bajos 0,6 y 0,3. Y los 998 con un esquema convencional. La media de edad fue 48-55 y miren, este fue el resultado. Independientemente del esquema que se haya usado, todos demuestran tendencia al beneficio y la reducción del riesgo relativo de muerte renal fue del 32% y miren cómo se fue incrementando o cómo se fue disminuyendo el riesgo relativo en la medida en que se suponía que le bajaba más las proteínas. Entonces, ¿está demostrado? Sí, señor. Con esto queda la evidencia que a un paciente con enfermedad renal crónica hay que bajarle las proteínas. El cuestionamiento que tenemos que hacer es ¿hasta cuándo se las bajamos? Y cuál es la situación que hay que hacer para evitar que el paciente se nos vaya al otro lado y se nos desnutra, ¿verdad?
Entonces, las conclusiones fueron: debe existir intervención nutricional en pacientes con enfermedad renal crónica moderada y severa. La restricción proteica genera reducción en el número de pacientes que llegan a falla renal. La ingesta proteica es un factor terapéutico, y el nivel adecuado de restricción es lo que estamos, ¿verdad? Es decir, ¿qué hacemos si realmente vale la pena o no? Obvio, ya sabemos que sí vale la pena, ¿eh? ¿Hasta cuándo y cómo lo hacemos? ¿Verdad? Muy bien. Y entonces, esta recomendación se estableció dependiendo del estadio, ¿verdad? En estadio 1, que tiene mayor de 90, nosotros podemos dar definitivamente una dieta con 0.8 gramos por kilo. Pero ¿dónde está la mayor parte de los pacientes que vemos? ¿En qué estadio están? En el 3, ¿cierto? 3, 3A o 3B es lo que más vemos en la consulta. Y de hecho tiene que ser así, porque deberían ser más o menos, si Colombia tiene 40 millones de habitantes, el 1% que tenga prevalencia en enfermedad renal serían 400.000. De esos 400.000, el 35% estaría en estadio 3, o sea que es una buena población, ¿verdad? Y entonces fíjense que en el 3, 4 y 5 la recomendación va de 0,8, ¿ahí ahora qué pasó? Va del 0,8, 0,6 y 0,7, y miren, en el estadio 5, 0,6 gramos por kilo de proteína. Pero recuerden, estos son los pacientes que no están en diálisis, porque cuando el paciente está en diálisis yo sí tengo que darle ya, si les acabo de decir hace un rato que pierden proteínas por la diálisis, pues ahí sí se vale aumentarle la ingesta, ¿verdad? Entonces, miren, ahora y aquí viene: el paciente con enfermedad renal crónica en hemodiálisis, la ingesta proteica puede aumentar hasta 1.2 gramos por kilo de peso para favorecer un adecuado balance proteico, evitar el desgaste calórico energético y lograr un adecuado estado nutricional, porque si no, entonces sí lo desnutro. O sea que en este orden de ideas, por supuesto le va mucho mejor, oígase bien, no quiero decir que sea mejor una cosa, le da mucho mejor al que está en peritoneal, porque ese puede comer todos los días lo que quiera, porque ese se dializa todos los días. El que está en hemodiálisis, lo que hacemos es que le aumentamos la ingesta, pero el día que se dializa. El día que no se dializa tenemos que bajar otra vez a 0,8, porque si no nos vamos al otro extremo, ¿verdad? Entonces, pero cuando nosotros le decimos a nuestra nutricionista: mire, a este paciente, recuerden, nosotros somos los que tenemos que formular el balance nutricional. Siempre insistimos eso. La nutricionista no. La nutricionista está hecha es porque, por supuesto, cuando yo le voy a dar 0,8 gramos de proteína por kilo en un día y el señor pesa 70 kilos, yo le tengo que darle 56 gramos de proteína. Pero yo no sé cuántos gramos de proteína tiene un muslo de pollo, ni sé cuántos gramos de proteína tiene un huevo. En cambio, la nutricionista sí sabe eso. Entonces ella dice: le voy a dar 56 gramos, pero se lo voy a dividir en 3 comidas. Entonces dice: bueno, usted en el desayuno se puede comer un huevo porque el huevo tiene tantos gramos. Y no como un paciente que tengo yo, que es papá de varios médicos, que el hombre se compró una gramera, les juro. Entonces él pesa, claro, él en su idea cree que lo que está pesando es el contenido de la proteína que debe comer. Entonces tú dices: no, es que usted está pesando es cuánto pesa el muslo, cuánto pesa la presa que se va a comer, pero eso no quiere decir que sea el contenido proteico que tiene. Pero el hombre tiene su gramera ahí, tranquilo, y va pesando porque es muy estricto con eso. Es decir, entonces para eso es el soporte de nuestra nutricionista. Ella sí nos dice: le voy a dar esto y esto y esto porque esto hace el balance. Pero recuerden que las proteínas solo hacen parte de este factor importante que es el aporte calórico. Al diabético tengo que bajarle un poquito eso, pero una persona en cualquier estadio de la enfermedad renal crónica, su aporte calórico debe ser entre 30 a 35 calorías por kilo. Eso quiere decir, miren, que no es tan difícil hacer nosotros el ejercicio mental. Eso quiere decir que si el señor pesa 70 kilos, que es el hombre gayito, 70 kilos, le tendría que dar 2100 calorías si lo voy a poner con 30 calorías.
Entonces la nutricionista hace el balance y dice, le voy a dar 50 gramos de proteína, pero es que cada gramo de proteína tiene 9 calorías. Entonces, quiere decir que ahí le estoy dando 450 calorías. Pero le voy a dar, como no es diabético, le voy a dar 200 gramos de carbohidratos, pero un gramo de carbohidrato produce 4 calorías. Entonces ahí le estoy dando 800 calorías. Y le voy a dar, y entonces ¿de dónde más jalo? De la grasita. Entonces ella hace todo el balance para que la suma de los nutrientes le dé el valor de las calorías y se los divide entre los diferentes nutrientes que va a recibir, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es otro factor que de pronto se colocó aquí porque estos enfermos presentan hiperlipoproteinemia debido a una actividad disminuida de las enzimas. Esto ocurre generalmente cuando hay mucha pérdida proteica a través de los glomérulos, porque no solamente se pierde albúmina, se pierde también la lipoproteína lipasa y se pierden otras proteínas que intervienen en el catabolismo de los lípidos, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que dijimos que al principio nombramos cuáles eran los factores que más intervenían en el estado? Entre ellos está el nivel de glicemia, ¿verdad? Y esto hoy en día hay una charla que también la estamos dando en este momento, que es cuál es el nivel realmente de hemoglobina glicosilada que debemos manejar en los pacientes. Si este es el recurso que tenemos a la mano, en los pacientes con enfermedad renal crónica es un poquito diferente. Y recuerden, mire, se sugiere no llegar a una hemoglobina menor de 7 en pacientes con riesgo de hipoglicemia. Eso está completamente establecido. Los pacientes que tienen tendencia o que tienen una comorbilidad mayor que le pueda producir mayor enfermedad y mayor tendencia a la hipoglicemia, en esos pacientes uno tiene que ser más laxo y no hacer hemoglobina glicosilada por debajo de 6.5. En ellos el valor debe ser por encima de 7. Entonces, sí, pero ya le bajé las proteínas, ya le bajé los lípidos. Entonces, ustedes saben que cuando uno va a manejar a un paciente tiene que formular el estado nutricional en 4 cosas básicas, ¿cierto? Proteína, lípidos, carbohidratos y agua, porque ahí usted no lo dice, y lo otro es la sal. Entonces nosotros generalmente a los pacientes no les decimos, vean, usted va a ingerir 2 gramos de sodio, porque nosotros no manejamos sodio. ¿Nosotros qué manejamos? Sal. Entonces usted al paciente tiene que decirle, usted tiene que comer tanto de sal, porque la sal es lo que lo va a llevar, ¿verdad? De tal manera que les decía, ¿se acuerdan? Las dietas con respecto al balance de sodio o de sal se clasifican en hiposódicas leves, moderadas y severas. Pero en Barranquilla, que somos altos consumidores de sal, una dieta normosódica en Barranquilla no está a menos de 10 a 12 gramos de sal. Pero aquí, la hiposódica estricta son menos de 6 gramos de sal. Y cuando usted le dice a un paciente que va a consumir menos de 6 gramos de sal, a veces no tiene necesidad de ponerle sal porque el mismo sodio que tienen los alimentos ya conlleva a esa cantidad. Conocí a un nefrólogo argentino que el tipo se las ingenió muy bien, yo le comenté y me pareció fabuloso. Porque es que cuando usted le dice a su paciente que él va a ingerir, que no va a ingerir sal, eso parece que frenara porque hay personas que no pueden vivirse en la sal. Entonces este señor cogió y dijo, aquí existe la juliao, que ahora todavía existe la juliao. Él mandó a empacar la sal en cápsulas de 1 gramo. Y eso se puede hacer. Y entonces le hacía el cálculo y decía, bueno, usted se va a comer 3 gramos de sal en el día. A cada plato coja y le destapa una cápsula de 1 gramo y se la echa y se la revuelve. Él se da cuenta que está comiendo sal, pero está comiendo las cantidades que debe comer. Y le ha ido bien. Nosotros aquí lo intentamos hacer y no nos fue muy bien. Pero no nos fue muy bien, ¿saben por qué? Porque no hicimos una buena educación en el paciente, y esto es fundamental en la familia. En todo el mundo, para que se dé cuenta que lo que está comiendo es lo válido. Entonces, vean, por ejemplo, en estas dos patologías, nefropatías perdedoras de sal o aquellos que estén propensos a la hipotensión, el soporte de sodio debe ser un poco mayor que en el paciente normal. La ingesta de sal se asocia con aumento de albuminuria y un estudio demostró reducción de proteínas en orina en un 19% con esta tensión arterial, que fue
realmente, y lo mismo que las campañas de salud pública con respecto a esto, y es que el sodio tiene un doble efecto. ¿Por qué el sodio? ¿Por qué cuando yo bajo el sodio baja la presión arterial? Ya se lo dije una vez, ¿verdad? La primera razón es muy lógica, ¿verdad? El sodio es un elemento higroscópico, de tal manera que al yo reducir el sodio disminuyo el agua, disminuyo el gasto cardíaco y disminuyo la presión arterial. Pero además, que esto está en relación también con esto puede producir disfunción endotelial por una situación elemental. El sodio hace más sensible a los vasos, a las arteriolas, a la acción de las aminas presoras. Es decir, han tomado sodio y lo han echado en segmentos arteriales y se han dado cuenta que esos segmentos responden mucho más a la adrenalina y a la noradrenalina que los que no tienen sodio. Entonces, el sodio también tiene esa particularidad de producirlo de esa manera. La otra parte importante, que de pronto es la que menos hacemos, en eso incluido yo también, 30 minutos de actividad física, más o menos 5 veces a la semana, dejar de fumar, reducción de la función física, aumenta realmente la mortalidad, y la obesidad aumenta la mortalidad en estas patologías, y esto también ya es una recomendación a nivel mundial. Es decir, sabemos que en todas las guías que usted revise de hipertensión, de síndrome metabólico, de lo que quiera, una de las recomendables es bajar de peso, porque es lo que más conlleva. Vamos a dedicarle unos 2 o 3 minutos a esta situación, porque los que están con nosotros en la consulta también ven que nosotros, en los pacientes que están en estadio 3B o 4 o incluso 5, formulamos mucho este producto. Vamos a ver realmente cuáles son las bases que hay para justificar si vale la pena o no hacerlo. Y miren, los cetoanálogos de aminoácidos. Ahora vamos a explicar qué son los cetoanálogos. Recuerden que la dieta que nosotros debemos ingerir, las proteínas que debemos ingerir, lo ideal es que sean proteínas de alto valor biológico y que tengan los famosos aminoácidos esenciales, que su palabra indica esenciales para la vida, en la dieta de los aminoácidos que tienen sulfuro. Es que los cetoanálogos no son otra cosa que aminoácidos. ¿Qué significa un aminoácido? ¿Que tiene qué? Que tiene un grupo amino y que tiene un radical hidroxilo, que es lo que le corresponde al radical, perdón, un radical carboxílico, que es el del ácido, ¿no? Pues los cetoanálogos son aminoácidos a los que le quitaron el grupo amino. Y el grupo amino, ¿qué es un grupo amino? Un nitrógeno con 3 hidrógenos, ¿cierto? NH3. Entonces, eso significa que la carga proteica que induce la ureogénesis se deriva, porque acuérdense, es un producto altamente nitrogenado. Pero yo necesito que el aminoácido tenga la capacidad nueva de hacer para lo que es destinado. Entonces, por un proceso que se llama, vamos a decir, de pronto viene esto, por un proceso que se llama transaminación, se quita el grupo amino y es reemplazado por unas sales, por el grupo ceto, ¿sí? Pero tiene la capacidad que una vez que ingresa al organismo, nuevamente el fenómeno de transaminación hace que pueda ser utilizable el aminoácido esencial para el que fue creado. Esto no ocurre solamente con estos aminoácidos, con la lisina, con la treonina y con la histidina. Por lo tanto, en el producto que se va a dar, que contiene generalmente los cetoanálogos en forma de sales, también tiene esos aminoácidos esenciales que no sufren el proceso de retransaminación, si me lo aceptan, porque todo se transamina, quiere decir que quitan el grupo amino y ponen un grupo keto, ¿verdad? Pero necesito que la reacción, cuando ya esté dentro, vuelva y se dé para conformar el aminoácido esencial. Entonces, quise traer esto porque nosotros, para una cosa buena que sirvió este estudio fue para designar una de las ecuaciones con las que hacemos el cálculo de la función renal. Entonces hablamos del MDRD, o sea, la MDRD. Y la MDRD es un estudio que significa modificaciones de la dieta en la enfermedad renal. Ese es el mayor estudio que se ha hecho para eso. Pero desafortunadamente, miren,
no fue contundente para demostrar que cuando yo disminuyo la ingesta proteica, enlentezco la progresión. Por eso, en la guía DOCI está como una recomendación de evidencia relativa, de eficacia relativa se llama. No como la eficacia contundente que da el disminuir la presión, el disminuir la glucosa y el dar IECA-JOARA 2. Entonces este estudio fue muy grande, pero realmente no nos sirvió para demostrar esto, pero sirvió para dar la fórmula, y la fórmula es de muy buena aplicación, ¿verdad? Este es otro estudio en donde se comprobó la dieta baja en proteína o muy baja en proteína para tratar de retardar el ingreso a diálisis, sobre todo en los pacientes en los pacientes ancianos. Entonces, con un seguimiento hasta de 48 meses, fue en 9 hospitales de Italia, 70 años más o menos mayores, con un filtrado, mire, entre 5 y 7 mililitros por minuto. Es decir, en cualquier momento estos pacientes tienen que entrar a diálisis, tienen 5 a 7 mililitros por minuto, tienen necesidad dialítica, ¿verdad? Por definición, calculado como la media de los aclaramientos de urea y creatinina y una fracción de eyección cardíaca superior al 30%, por lo menos, que no fuera otro factor que estuviera condicionando la diálisis, como sería la cardiopatía. Se excluyeron enfermedades agudas con mal pronóstico por tener superior a 3 gramos. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Y entonces fíjense, se comparó un grupo que solamente se manejó con dieta contra otro grupo que se manejó con diálisis. Recuerden que tenía de 5 a 7 mililitros, o sea que estaba completamente validado el concepto de diálisis. A los que tenían con dieta, 35 calorías, las proteínas fueron de 0,3 gramos por kilo, pero se les adicionó ketosteril, es decir, el ceto análogo, más o menos, que esta es la dosis que nosotros calculamos aproximadamente, una tableta por cada 5 kilos de peso. Por eso ustedes ven que le damos 9 tabletas, ¿sí? 3 en el desayuno, 3 en el almuerzo y 3 en la cena. Se midió la adherencia a los suplementos, en fin, se compararon, y estos fueron los grupos, el grupo de diálisis con todas estas características. Y esto fue lo que se encontró. Miren, estos son los de diálisis y estos son los de dieta. Miren, la edad de la muerte. Se murieron un poco más viejitos los que estaban con la dieta. Pero el otro factor importante fueron estas dos cositas. Es decir, ¿qué es lo que más nos produce comorbilidad en el paciente que está en diálisis? Cuando le decimos al residente haga una nota de remisión, porque este paciente tiene que irse inmediatamente a hospitalizarse. Porque se descompensó, porque vino un problema cardíaco, y entonces Fragoso tiene que hacerle rapidito la nota de remisión, porque si no el paciente se nos complica. Entonces, en ese orden de ideas, los días de hospitalización se miden como factores benéficos cuando yo tengo un paciente en un programa de diálisis. Entre menos lo hospitalice, menos morbilidad tengo y menos probabilidad de que se me muera tengo. Y entonces fíjense, los días, el número de pacientes de admisiones hospitalarias fue mayor en los pacientes en diálisis que en los pacientes que tuvieron dieta. Y la permanencia de los pacientes también fue mucho mejor en los pacientes que estuvieron con la dieta a los que estuvieron con diálisis. Entonces, vean, la dieta muy baja en proteínas no es menos efectiva que la diálisis con respecto a la mortalidad. Recuerden que dijimos que se morían más viejitos los otros. El tiempo libre de diálisis mayor de 1 año sin incrementar el riesgo de muerte y de hospitalización. Es decir, ojalá pudiéramos hacer eso con todos nuestros pacientes, que yo lo pueda tener por lo menos 1 año sin dializarlo, solamente basado en un manejo nutricional. Este fue otro estudio en donde esta fue la experiencia de los rumanos, un estudio prospectivo paralelo, efecto de las dietas muy bajas en proteínas versus las bajas en proteínas por 48 semanas, y la progresión de la enfermedad renal crónica se midió como aquellos que produjeron mayor del 50% de reducción de la tasa de filtración, manifestaciones de enfermedad renal crónica terminal como uremia, acidosis o alteraciones en el estado nutricional. Y fíjense, estos fueron los muy bajos versus los bajos. Y miren, la terapia de reemplazo renal
7% versus el 22% de nosotros. La disminución anual de la tasa de filtración fue menor del 49%, sin diferencia en el control de presión arterial y antihipertensivo. O sea, cuando se midió y el desenlace, miren, 9% versus 32%, o sea que les fue mucho mejor a los que hicieron una dieta con muy baja en proteína versus la baja en proteína solamente. Y aquí fue para señalar, porque a estos pacientes se consideró opcional. De hecho, todo lo que nosotros hacemos cuando le administramos el suplemento de los cetoanálogos es netamente opcional, porque eso no está mandado por nadie. O sea, eso está documentado y sustentado de qué es lo que tenemos que hacer, pero en un consenso, por ejemplo, de enfermedad renal crónica no se puede colocar como obligatorio, como una recomendación obligatoria. Entonces son datos opcionales para, miren, aquí cuando tengo los diferentes estadios, y fíjense que del 3B para adelante es la recomendación que hay para adicionar el alfa-cetoanálogo. Ahí está. Pero vamos un poquito más allá, y es cuánto nos cuesta, porque la caja de ketosteril, por ejemplo, cuesta casi 300.000 pesos y trae 100 tabletas. Si usted le da 9 tabletas diarias, le dura 10 días, le dura 11 días, ¿sí? Y entonces todo esto se ha calculado, y miren, se hizo un análisis costo-beneficio, dando suplemento en pacientes que estaban comparándolo con pacientes que estaban en estadio 5 a los que no se les daba. Y miren, la reducción total por paciente fue, esto es en euros, de 26.641 euros en 3 años sin diálisis. Es decir, o sea, que no solamente estamos ahorrando salud en el paciente, sino también estamos ahorrando dinero. Va mejor si lo hacemos de esa manera. Y esto fue también para mostrar el manejo con ketosteril en pacientes, estos son de los mismos datos de Rumania, cuando, miren, aquí por ejemplo se adicionaron los aminoácidos, ¿sí? Estos fueron los que no tuvieron los aminoácidos esenciales, y esto fue la urea sérica, por ejemplo. Y miren que en el gasto calórico le fue mucho mejor a los que tenían los cetoanálogos que a los que no lo tenían, aunque la producción de urea fue muy similar, a pesar de que debería ser diferente. Miren, el tiempo en enfermedad renal le fue mucho mejor, por supuesto, a los que tuvieron el cetoanálogo que a los que no lo tuvieron. Y esto fue los pacientes que, para iniciar terapia de reemplazo renal, mire, le fue mucho mejor a los que tuvieron cetoanálogo que a los que no lo tuvieron. Esto fue el total del costo en dinero, que fue lo que dijimos. Y este artículo que ustedes están viendo aquí, miren, acaba de ser publicado, y el título dice si realmente vale la pena establecer el manejo con los cetoanálogos en los pacientes con enfermedad renal crónica. Y no les quise hablar. ¿Ya se acabó el tiempo? Está perfecto. No, es que ya esté la última, tranquilo. No les quise mostrar todo el desarrollo del estudio, porque aunque a Alejandro y a mí nos pareció un estudio de verdad muy, muy interesante, solamente trajimos, como que dice, las conclusiones del estudio. Y entonces se las dijimos de esta manera. Y es que miren, realmente este señor, tuve también la oportunidad de conocerlo hace 2 años en el Congreso Mundial de Nutrición que hubo en Alemania, y la charla fue fabulosa y nunca la pude recuperar, pero ahora ya el man nos dio por lo menos la facilidad de tenerlo en el artículo. Y mire, demorar el ingreso a diálisis, disminuir la tasa de deterioro de la tasa de filtración, que es lo que hemos venido mostrando, disminuir toxinas urémicas, mejor control de cifras tensionales, mejorar el estado inflamatorio, mejor metabolismo calcio-fósforo, corrección de la acidosis metabólica, evitar desnutrición, reducción de la proteinuria, mejorar la calidad de vida.
Riesgo de nutrición sigue interrogado porque habrá algunos pacientes a quienes definitivamente tendremos que ajustarle el aporte calórico y el aporte proteico para no desnutrirlo. Adherencia, costo, les acabo de mostrar por costo que le va mucho mejor utilizando el suplemento que no utilizarlo. Mejorar sensibilidad a insulina, conservar la función renal residual en diálisis y el acceso vascular y entrenamiento son cosas que hacen parte de los beneficios de poder. O sea que si todo esto que dice este señor aquí se convierte más tarde en una realidad demostrable, seguramente no va a estar muy lejos el día en que las guías de nutrición lo den como una recomendación 1A, ¿verdad? Entonces nosotros nos permitimos establecer estas conclusiones y fue que en los pacientes con enfermedad renal crónica es frecuente la malnutrición calórico-proteica y este es un predictor de morbilidad y mortalidad asociado a inflamación sistémica y aterosclerosis, o sea, el mío. Es importante el manejo interdisciplinario del paciente con enfermedad renal crónica en pro de retardar el ingreso a terapia renal. Cuando hablamos de manejo interdisciplinario estamos diciendo, venga, de hecho, las unidades en las que trabajamos hoy en día tienen el famoso grupo de apoyo muy bien constituido. Entonces, yo trabajo de la mano de una enfermera jefe, trabajo de la mano de una psicóloga, trabajo acompañado de una nutricionista y de una trabajadora social, que es un grupo multidisciplinario que hace posible que el paciente con enfermedad renal crónica sienta que se le está dando el tratamiento y la atención que se merece. Y los cetoanálogos de aminoácidos son una excelente herramienta para enlentecer el progreso de la enfermedad renal crónica. Había más o menos como unos 28 estudios, yo no me quise traer los 3, porque la verdad no quería hacer más. Así que nuevamente gracias de verdad.